Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este 25 de abril. Qué verdadero placer que usted nos puede estar acompañando como siempre para tocar, analizar esos temas tan importantes de nación. Ustedes saben que la semana pasada, específicamente el día viernes, nosotros habíamos comenzado a analizar el tema de los suicidios, pero desde una perspectiva política. Pero eso no es todo lo que nos interesa, sino también analizarlo directamente desde la profesión, desde la psicología. Es lo mismo tristeza que depresión. ¿Qué sucede con los trastornos de ansiedad, con el trastorno de estrés postraumático? Es que todas las personas que están o que alguna vez han considerado suicidarse se ven realmente tristes, presentan señales, o como en otras ocasiones ha pasado, se ven felices, aunque no se sientan así tal cual. Además vamos a estar comentando sobre la situación de la invisibilización hacia este tipo de temas debido a la carencia de importancia en cuanto a salud mental. Y eso con nuestro invitado estelar. Estamos hablando del licenciado, sí, el psicólogo Edgardo Torres. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la oportunidad que me das de poder compartir información relevante que nos va a permitir comprender mejor este fenómeno que está azotando mucho a la sociedad salvadoreña. Desde luego, ya que es un tema sumamente delicado, porque en los últimos días nosotros hemos visto muchísimo caso tras caso de suicidio, que en San Salvador, que en San Vicente, en muchos lugares. Y no estamos hablando solo de jóvenes, solo de adultos mayores, estamos hablando de menores de edad también. Hay muchos comentarios muy feos que dicen, mire, pero es que se veía bastante feliz, ¿qué razones podría haber tenido? Podría ser que esta persona no se crea en un ambiente donde pudiera expresar sus emociones. Pero vamos con ese primer punto. Cuando la gente dice, mire, pero es que todos tenemos tristeza, pero es que es lo mismo tristeza que depresión. Por favor. La verdad es que no. En nuestra sociedad existe demasiada simpleza para comprender la vida emocional. No existe una educación emocional en nuestra sociedad, para empezar. Sí. Para seguir hay que saber diferenciar entre un estado de ánimo triste y la depresión como trastorno psiquiátrico. La tristeza, pues, es un estado de ánimo que te lo provoca un estímulo, que usualmente son sensaciones de pérdida o de adaptación a circunstancias nuevas, que implican que bajes un poquito la velocidad, la intensidad de vida para poder adaptarte a una circunstancia nueva. Y esto puede ir desde, pues, simplemente un cambio de rutina hasta la pérdida de un ser querido. Pasas por un proceso de duelo, elaborás la pérdida, resignificás lo que perdiste, pero la depresión implica ya un cuadro etiológico o causal mucho más complejo, porque tiene factores orgánicos, tiene factores psicológicos y tiene factores sociales que se van a asociar al trastorno. Entonces, cuando una persona te dice, es que me siento depre, no se siente depre, porque la depresión no puede igualarse a la tristeza, porque entonces perdemos la percepción y no logramos identificar cuando una persona en realidad está mostrando signos de depresión. Esos signos pueden ser fuera de todo lo que las personas puedan pensar. A veces se manifiesta más como irritabilidad constante. La persona gruñona que no quiere nada y quiere tal cosa, no, y quiere tal otra, no quiero, no, es que no me dan la gana. Cuando ya perdiste mucho del interés por las cosas que antes te gustaban y te interesaban y estás más bien desgastado, quemado, sentís desánimo, no sentís motivación para retomar tus rutinas, a pesar de que se pueda sentir tristeza, la desmotivación y el desánimo quizás es como la columna vertebral que va a definir cuando una persona está atravesando por un proceso depresivo, y a veces se esfuerzan a tener conductas
o tener maneras de comunicarse más alegres y mejor voy a hacer una fiesta y mejor me voy a reunir con amigos, porque le desespera la situación en la que se encuentra y no logra definir qué es. Y ahí entra lo que mencionabas, justamente el estigma social que hay en torno a la expresión emocional y a los trastornos psiquiátricos, en los que, pues lo que decís, la gente de manera muy ligera dice que esto antes se resolvía saliendo a correr, o se resolvía con 2 hinchazos, porque en realidad no existe educación emocional en nuestra cultura. Tal cual, eso quería mencionar también, de que hay un creciente aumento en cuanto a aquellas situaciones en las que se dicen mayormente las personas mayores de 40, 50 años, y dice: pero es que en los 80 esto no existía, esto de la depresión es una moda, la ansiedad es una moda, el estrés postraumático es una moda, todo es una moda, pero en aquel entonces pues no existía, esto es algo nuevo y es parte de los progres. O tal cual lo que usted estaba diciendo. Ah, mira, ¿querés que te quite la depresión? Un par de cinchazos. ¿Querés que te quite la depresión? Ocupate en algo, anda a trabajar. Por lo que vos no estás deprimido, estás simplemente distraído, dice la mayoría. ¿Cómo podemos ver este tipo de comentarios? Como falta de educación emocional, la verdad, sí, tal vez en los 80 y en los 70, en los 60, nuestros padres y nuestros abuelos no lograban identificar que estaban pasando por procesos de depresión, pero sí que todos nos dimos cuenta del nivel de alcoholismo que ellos tenían. Que había muchos de ellos que no podían conciliar el sueño si no se tomaban 2 o 3 cervezas, porque la ansiedad no les dejaba dormir, las angustias, las preocupaciones o la mismísima depresión no les permitía expresarse. Entonces sí de hecho, hay investigaciones que en América Latina los niveles de depresión no identificados se corresponden con altas tasas de alcoholismo y consumo de otro tipo de sustancias. Y sabemos que nuestros padres y nuestros abuelos se refugiaron en el alcohol, se refugiaron en el cigarro, se refugiaron en el juego, se refugiaron en la promiscuidad, entonces, si bien no identificaban la depresión, pero sí fueron víctimas de ella, fueron víctimas de la ansiedad, pero la canalizaron a través de otro tipo de conductas autodestructivas que al final decantaron en el mismo resultado, la autolesión y el autocastigo, la autocensura. Se volvieron padres pues muy gruñones, se volvieron padres que nada les gusta, que lo critican todo, que mejor se aíslan y mejor se apartan y mejor solo buscan a los amigos y solo con ellos platican. Ahí estás viendo ya toda una sintomatología de un problema que siempre ha existido y que nos lo heredan, y que ahora las nuevas generaciones tenemos mejores herramientas para poder identificarlo y poder afirmar y decir: sí, creo que tengo un síntoma depresivo, siento que tengo un síntoma de ansiedad y voy a buscar ayuda profesional. Va a buscar el apoyo farmacológico, va a buscar el apoyo terapéutico, va a buscar el grupo de apoyo, etc. Y aquí entonces nos damos cuenta de esa dimensión sociocomunitaria de la salud mental. Para la prevención del suicidio es toda la comunidad la que tiene que incidir, no solo el profesional en salud o los gobiernos, también la sociedad tiene que dar su aporte, porque puedes tener muy buenas políticas, muy bien diseñadas por profesionales, pero si a la hora de implementar y crear una cultura de respeto por la salud mental y que crean que en realidad se trata de una dimensión importante en la vida de las personas, todo se va a perder. Vamos a fracasar, vamos a perder la batalla una vez más, como ya la estamos perdiendo en la vida de las personas que se han quitado la vida recientemente. Ahí es donde perdemos la batalla, es en ese terreno. Entonces no podemos ser indiferentes, porque el comentario que yo mismo puedo estar haciendo esta noche en mi casa, diciendo: no, todo eso es mentira, todo eso no es cierto, todo eso antes no existía, lo está escuchando un miembro de la familia que a lo mejor necesita saber que si llega a expresar lo que de verdad está pasando, le van a escuchar y le van a creer. Pero si escuchan más bien un mensaje negativo, se lo va a callar. Y lo que estoy haciendo yo es empujar el riesgo, hacer el riesgo mayor para que esa persona no busque ayuda. Ahora bien, siempre hablando de los comentarios, y lo que más suelo ver a través de las redes sociales cuando se habla de ese tipo de situaciones, tanto en el aspecto de suicidio, en el aspecto de la depresión, es que
hay gente que dice, y tal vez Canal 8 no me lo censura, porque son parte de los comentarios, dice, es que mire, a usted lo que le hace falta es hacerle huevos a la vida. Eso es lo que le hace falta. 1. Y 2, a usted lo que le hace falta es a Dios en su corazón, porque como solo Dios hace al hombre feliz, usted yendo a la iglesia y se le acaba totalmente la depresión. Y esos comentarios. Fíjate que, entre otras cosas tengo que comentarte, yo también soy estudiante de teología y también para mí es importante estudiar el fenómeno religioso porque sí cumple una función socializadora importante, moralizante, etcétera, pero a veces también desmoralizante porque existe todo un fenómeno que se llama violencia espiritual, abuso espiritual, terrorismo espiritual, que es cuando estos discursos de las autoridades religiosas giran en torno a la adoración de la personalidad de una figura céntrica que ejerce liderazgo y que desde ese liderazgo va a ejercer violencia sobre el resto de las personas, minimizando lo que sienten, extorsionándoles, sacándoles recursos, pero lo más importante, sacándoles devoción para alimentar sus propios egos. Se ejerce violencia en las comunidades de fe. Eso es cierto. Entiendo y se entiende el discurso de te falta Dios en tu corazón, pero ¿qué pasa en estas comunidades donde se te critica constantemente, donde cada semana hay un chambre nuevo, donde cada semana hay un problema nuevo, donde cada semana hay un regaño nuevo, donde cada semana hay un rechazo o comentarios negativos hacia una persona, donde se filtra información de cuánto está donando, de cuánto es tu diezmo? O sea, me explico, hay acoso en las comunidades de fe. Y lo menciono ¿por qué? Porque el acoso, el rechazo, son factores que también se encuentran a la base de las decisiones que las personas toman. Imagínate, el último recurso de una persona es llegar a una comunidad de fe. Y en la comunidad de fe lo primero que le van a hacer es criticar su aspecto físico, es criticar su condición civil, es criticar su área laboral. Lo terminaron de echar al precipicio, o hacerle sentir que no está poniendo del todo de su parte porque es su culpa estar con un cuadro depresivo o con un cuadro clínico. Las causas del suicidio son un montón, pueden ser muchísimas, pero tienen que confluir de una manera específica en cada uno de los casos. A veces pueden ser por padecimientos crónicos, a veces puede ser por circunstancias de acoso, discriminación, circunstancias de precariedad de vida, etcétera. Precisamente quiero hablar de ese tema de la situación de los suicidios, pero no sin antes irnos a nuestra primera pausa comercial. Regresamos en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y seguimos hablando del tema de salud mental. Ya en el primer bloque se tocaron las diferencias entre tristeza y lo que es depresión, en tanto también lo que sucede dentro de la familia y qué pasa también cuando esta persona que está deprimida, que está buscando un refugio, también va a la iglesia y solo encuentra más críticas. Estamos hablando de un punto de violencia espiritual, tal como se ha mencionado también. Pero si hablamos directamente de lo que es el suicidio y tan poca importancia que se le da, no solo en nuestra nación, sino que pareciera que es algo de América Latina en general, que compartimos ese problema también. Mucha gente dice, mire, el que se intenta suicidar, pues simplemente no lo dice, simplemente lo hace. Y estamos entrando en los estigmas, ¿no? El que dice que si un día se va a suicidar, quiere llamar la atención. ¿Y qué tan real es esto? Mire, pero es que si se suicidó, pero si se veía tan feliz.
se veía que disfrutaba la vida. Sus comentarios al respecto, por favor. Es como perder el sentido del gusto. O sea, que coma no quiere decir que estoy disfrutando la comida. Algo así se vive la depresión. Sabes lo que tienes que hacer, lo haces por cotidianidad, lo haces de manera automática, pero la persona en realidad está experimentando un sinsabor de vida. Y da señales. Y a veces esas señales son, no me siento de ánimo, o a veces esas señales son intentos o ideaciones suicidas, que luego son tomadas por el entorno, como lo mencionabas, como deseo de llamar la atención, como tóxico, es la persona tóxica, sí, etcétera. Pero en realidad son señales de búsqueda de ayuda profesional. O sea, no es algo que nosotros de manera rudimentaria podamos atender. Eso es algo que hay que dejar clarísimo. Si yo puedo, después de este programa, decir, bueno, entonces le voy a dar seriedad a este problema, y persona a la que yo vea triste, de estado de ánimo bajo, voy a presuponer que a lo mejor está en depresión y voy a platicar con ella para que se le quite. Y te menciono esto porque el estigma sobre el profesional de la salud mental es ese, que nosotros lo que hacemos es platicar con la gente. ¿Cuántas personas no te dicen, no, si yo aquí en mi trabajo también soy psicólogo porque yo platico con la gente? O sea, no estudiamos 5 años de carrera de psicología para aprender a platicar. O lo que le dicen también, pero es que ¿para qué vas a ir al psicólogo si el psicólogo te va a decir lo mismo que yo te estoy diciendo como amigo? Exactamente, porque como hay un estigma o hay un desconocimiento de la profesión de la psicología, se cree que solo tiene que ver con platicar y que te sientas aliviado después de haberte desahogado. No, ahí estás haciendo función de familiar o de amigo, pero un proceso terapéutico requiere de estrategias, y en los temas de depresión y ansiedad, terapias específicas cognitivo-conductuales que pretendan identificar los pensamientos y las interpretaciones distorsionadas desde las cuales las personas están comprendiendo la realidad, cómo se instalaron ahí y cómo redirigir estos pensamientos o estas ideas hacia elementos más funcionales de vida, y que pueda comprender y aceptar también toda su historia de vida. Y eso no lo vas a resolver con dos pláticas de media hora y una tacita de café. Eso lo tenemos que entender, que la labor del profesional de la salud mental está basado en evidencia científica, que no consiste solo en platicar, consiste en comprender los fenómenos psicológicos de las personas e intervenir a través de procesos de tratamientos terapéuticos, junto con el acompañamiento del apoyo psiquiátrico, que nos puede ayudar con los tratamientos farmacológicos cuando así sea necesario, porque no en todos los casos tampoco aplica el tratamiento farmacológico, que si bien ayuda, también no siempre, y cuando se puede evitar es mejor evitarlo, porque implica un proceso de adherencia al tratamiento, y luego tenés que cuando lo retiras también tienes que retirarlo a través de otro esquema, porque no lo puedes retirar de un momento a otro. Por eso son medicamentos controlados también por las autoridades de salud, porque son medicamentos que pueden generar dependencia, y por eso es con mucho cuidado que se implementan, pero también se retiran a través de esquemas terapéuticos también. Entonces ni la psicología ni la psiquiatría son profesiones sencillas. En realidad implican un esfuerzo muy grande del profesional, pero sobre todo de la persona consultante. La persona consultante es la que tiene también que poner de su parte para entender que no está mal pedir ayuda, que ir y buscar pedir ayuda y seguir las indicaciones nos va a ayudar a resolver cualquiera que sea la situación por la que esté atravesando. Ahora, cuando nos íbamos al corte del primer bloque, se hablaba sobre las múltiples causas que pueden llevarnos a un suicidio. Una de las causas que hemos visto en los últimos días, o una de las múltiples, ¿no?, es que mire, pero es que esta persona tenía problemas con su pareja, o a esta persona le fueron infiel, a esta persona lo engañaron, entonces buscó la vía. Y siempre hay comentarios que dicen, mire, pero si es que a todos nos ha ido mal en el amor alguna vez, a todos nos han engañado, nos han traicionado, entonces pues simplemente sea valiente y acepte que así son las cosas. Y no vale la pena suicidarse por esas cosas. ¿Y su perspectiva cuál es? La verdad es que, como te mencionaba en ese momento, la causa o la motivación
que lleva a las personas a tomar una decisión de quitarse la vida, responden a 3 niveles, como entendemos a la persona desde la psicología, como un ente biopsicosocial, factores orgánicos, factores psicológicos, factores sociales, pero que no es la suma de 1 más 1 más 1 igual suicidio, sino que obedecen a una lógica de aparecimiento de un fenómeno que implica la articulación, la intensidad y el aparecimiento de fenómenos en cada una de estas esferas que se van a articular de manera tal que van a generar que el fenómeno se dé. O sea, no es simplemente porque le cortaron. Ese puede haber sido el contexto inmediato en el que la persona tomó la decisión. Pero ahí había acumulación de otro montón de factores más. Algo así, por decírtelo. Más que la gota que derrama el vaso, es como el reactivo cuando haces algún experimento químico y le dejas caer una gota de algo y entonces todo explota, porque esto se contestó con esto otro, en la dimensión en la que estaba, como los experimentos que nos hacían con bicarbonato y limón y la gotita y explota, o la mentita en la soda. O sea, y hay un montón de ingredientes, pero que al confluir en una cantidad determinada, en una temperatura determinada, en una velocidad determinada, van a generar una reacción en cadena. No sé si me explico y espero que toda la gente lo logre entender. Los fenómenos psicológicos y sobre todo fenómenos tan tristes como es el suicidio no son tan simples. No es la simpleza de tomé el desayuno o no tomé el desayuno. Es una suma de un montón de factores que van desde elementos orgánicos, y los elementos orgánicos responden a factores hereditarios y responden también a factores de mi historia de vida. Mi dimensión psicológica puede responder también a los conceptos que yo he aprendido, a las distorsiones cognitivas que he heredado de mi entorno, a los mensajes negativos que he incorporado de mi vida a partir de mis experiencias, y también a factores socioculturales que le dan más o menos importancia al tema de salud mental y a las circunstancias que me puedo estar atravesando, de precariedad económica, deudas, amenazas, duelos, acoso, exclusión, migración. Es decir, ese factor contextual inmediato no explica del todo el fenómeno. Entonces, primer paso para avanzar como sociedad es reconocer que este fenómeno no es un fenómeno fácil, no es un fenómeno simple, que se explica como la suma de 2, 3 cosas o de 2, 3 elementos, sino que es la confluencia. A eso nosotros le llamamos causalidad o causalidad estructural, ¿no? Un fenómeno que requiere de todo un andamiaje interno para poder aparecer el fenómeno. También otra situación en torno a ello es cuando se dice, mire, yo sé que usted puede estar triste o yo sé que usted puede estar deprimido, pero vea cómo está el vecino. Al vecino lo despidieron, al vecino lo dejó su esposa, o mire cómo están esas personas viviendo bajo techos de cartón y no se ven tristes. Entonces, usted no puede estar triste porque hay personas en peor condición. O le dice, mire, pero usted debería estar feliz porque usted tiene tal cual buen funcionamiento de su cuerpo. Y hay otras personas que no tienen para comer y hay otras personas que no tienen una pierna y viven felices. Entonces, ¿usted de qué se queja? ¿Acaso esto no es una minimización del problema mismo? Como otros están peor que yo, entonces lo que esté pasando en mi mente no importa en lo absoluto. Y de hecho está contraindicado. Los protocolos actuales para prevención del suicidio establecen que cuando una persona se abre contigo y da alguna de estas señales verbales de sentir desinterés por la vida, de sentir un profundo desánimo, una profunda tristeza, lo peor que le puedes decir son todas esas cosas que mencionaste. Decir, reducir la importancia de lo que la persona está viviendo. Eso es básicamente empujarla a que lo haga, porque usualmente este tipo de observaciones se fundamentarán en sesgos. Porque sí, el vecino tal vez perdió su trabajo, perdió su familia, está sumamente endeudado, y hasta ahí es lo único que sabemos. Pero ¿quién dice que no está pensando lo mismo de la persona a la que estás aconsejando? Ahí estás ocupando una falacia para poder decirle a la persona, y mire cómo se mira. Pues sí, pero una cosa es que se mire,
que está lidiándolo bien, pero no sabemos internamente cómo lo está lidiando. Hay todo un subregistro de suicidios, porque como hay tanto estigma y tanta vergüenza en relación al tema, que es tan simple como si tenés algún padecimiento, yo que sé, cardíaco, tu manera de tomar la decisión es no tomarte el medicamento hoy, ni mañana, ni pasado mañana. Comenzar a comer de manera desordenada, incrementar el consumo de alcohol. ¿Y cuál fue la causa de muerte al final? Infarto. Pero ahí hubo una secuencia de decisiones autodestructivas que te llevaron a un cuadro. O sea, el suicidio no es tan simple como amarrar un lazo en un palo y ahorcarte. También pueden ser procesos degenerativos muchísimo más lentos, que van sucediendo uno tras otro y que terminan detonando en la muerte de la persona. Pero fue una muerte autoinducida por una sucesión de decisiones. Entonces sí, cuando evaluemos la vida de otra persona, pero mira, lo lleva bien, sale con los amigos todos los días, echa sus cervezas todos los días. ¡Ey! Que se tome sus cervezas todos los días no quiere decir que esté bien. Esa persona quiere escapar de la Exactamente, realidad. hay algo que le está pasando. Entonces no podemos ocupar el caso de una persona para compararlo con otra persona y hacerle sentir que lo que está sintiendo, lo que te está diciendo está mal. Al contrario, lo que hace es, se escucha de manera activa, se valida lo que la persona está diciendo sin dar la razón. O sea, entiendo que te sientas de este modo. Y entonces se busca ayuda. A veces confundimos que validar significa, sí, está bien, amigo, mátate. No. Entendés que puede llegar a sentirse de esa manera dado todo lo que está pasando. Le escuchás, le facilitas el desahogo, pero también le facilitas la orientación a la búsqueda de ayuda profesional. Bueno, y es así como nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial y regresamos aquí en Criterios. Gracias por continuar con nosotros para seguir hablando del tema de la depresión, del tema del suicidio que tanto se ha visto en los últimos días, o más bien, que mucha gente dice, mire, pero es que esto se acaba de ver. No, pero es que esto siempre ha existido, pero mucho se ha invisibilizado, que es totalmente diferente. Ahora bien, siempre en el tema de suicidios ya vimos que hay múltiples causas que también lo influyen en la misma familia, que también se suele invisibilizar cuando le dicen, como otros están peor que usted, lo que usted sienta no importa, a no ser que esté en la situación de ellos, ¿no? Entonces, avanzando en este aspecto, uno se pone a pensar, mire, y esto se da en los primeros años, ¿se da post-adolescencia ya en la juventud? ¿O es algo que también se puede dar o durante la vejez? Por favor. Fíjate que las estadísticas varían de región en región. Y lo cierto es que dependiendo de los contextos, así encontrás factores etiológicos del suicidio propios de cada edad. La adolescencia en algunos países es la principal víctima de este fenómeno, precisamente por encontrarse en un momento de cambios físicos, psicológicos y hasta sociales de su entorno. Las víctimas de este tipo de ideaciones suicidas usualmente también han sido víctimas de otro tipo de fenómenos como rechazo por sus pares, acoso, bullying, por ser una persona migrante o por tener alguna otra característica que le diferencie del resto y que esa característica sea rechazada por su entorno, aspecto físico, peso, etcétera, o algún rasgo de su personalidad. En la edad adulta se identifica que muchas más mujeres alrededor de los 20 y los 30 años han tenido al menos, son más las mujeres que han tenido al menos un intento suicida. No es que todas las mujeres, pero se identifican como más casos de intentos. Quienes más lo logran son hombres. Y usualmente el factor de hombres
es que sobrepasen los 55 años. Entonces aquí hay, como que cada edad tiene lo suyo y como que cada edad le representa a cada grupo poblacional un reto distinto. Para las mujeres es entre los 20 y los 30 años, que por ahí es más o menos donde están esas crisis vitales que algunas de ellas las hacen pensar en este tipo de fenómenos, pero en los hombres es pasado los 50 años. Entonces esto sí que no respeta edades, porque cada una de las edades, como lo mencionó, representa retos específicos para diferentes personas. En nuestro país, en los últimos 3 años, se ha identificado que el 85% de los casos de suicidio han sido hombres. Y aquí llama mucho la atención, porque usualmente se habla del sexo fuerte que lo puede con todo, de la generación de concreto que lo aguanta todo y que lo soporta todo. Vemos que no. Vemos que hay víctimas en este proceso de creernos los más fuertes, pero lo más importante, de no quejarme, de vivir sin quejarme, porque no es de hombres, porque tengo que demostrar mi masculinidad aguantando y soportando con todo. Y aquí entra lo que te mencionaba, en el subregistro de personas que no han consultado, de personas que no han sido diagnosticadas, o que el suicidio no es tan evidente, sino que es bien asolapado, es más un proceso degenerativo de varios años para algunos hombres, que no nos estamos dando cuenta que sí es algo que le está afectando a nuestros hermanos, a nuestros tíos, a nuestros abuelos, a nuestros papás. Y esto sin minimizar las chicas que sí lo han cometido en estos días recientes. Caso lamentable de una chica recién graduada de bachillerato que estaba atravesando por problemas emocionales y familiares, y nos estamos identificando que a nuestras juventudes les están afectando, y dentro de nuestras juventudes son las chicas las que más están sufriendo, porque sabemos los niveles de discriminación, acoso y violencia que sufren las mujeres en nuestro país. Entonces tenemos las dos caras de una misma moneda. Nuestra cultura irrespetuosa, nuestra cultura machista, clasista, racista, está pasando factura a diferentes grupos poblacionales, a ambos géneros, pero sí que les estén impulsando a tomar decisiones extremas, a descuidarse, tener conductas autodestructivas o autolesivas. Algo que retomo de ahí es que es en efecto muy cierto sobre el estereotipo que se quiere tener de hombre en una sociedad altamente machista. Que el hombre jamás debe llorar, que el hombre jamás tiene por qué mostrar emociones, que no debe sentirse triste, y si va a llorar que nadie lo vea, porque si alguien lo ve es síntoma de debilidad. Y de repente pasa lo que sucede, pasa lo que pasa. Y es que mire, pero es que él siempre se veía como un hombre sumamente fuerte, una persona feliz, una persona protectora. Por ese mismo estigma de que dicen los hombres no lloran. Y también es que muchos se ven en las redes sociales, es que mire, si a usted lo ven llorando, pues ninguna mujer se va a acercar a usted, ¿sí? Porque quiere que la proteja, y un hombre que llora no es un hombre protector. Son parte de esos estigmas, de esos estereotipos que se dan en las sociedades machistas. La verdad es que sí, hay un mito de que los hombres no son emocionales, pero abundan videos en redes sociales de cuando pierde el partido de su elección, destruyen el televisor, pero cuando ves el nivel de violencia con el que expresan su frustración y su tristeza porque su equipo perdió, no pasa nada, perdió tu equipo y está bien que te sientas triste, pero cuando de repente ves la violencia con la que está golpeando el televisor, lo arranca de la pared, lo tira al suelo y lo patea, no puedes evitar pensar que hay daño físico que se ha hecho. Hay daño emocional que se está haciendo. O sea, esa es una conducta autodestructiva, porque hay un daño hacia tu propio cuerpo, pero esa sí es una conducta aceptada por la sociedad. Entonces aquí basta con comenzar... Porque dice, es hombre, entonces es natural, entre comillas, que reaccione de manera violenta. El problema es que lo que estoy diciendo es que es normal que el hombre se autodestruya. Porque entonces para demostrar este estándar de masculinidad tiene que cometer actos que dañen la integridad física o la salud. Y hay que cuestionarnos en realidad, ese es el tipo de ejemplos que queremos dar a las nuevas generaciones. Si queremos que nuestro país evolucione y transite hacia ese tan ansiado primer mundo del que ya nos sentimos, que yo veo gente que ya se siente que vive en Suiza, pues magnífico, pues también cambiemos la mente, también incidamos en un cambio cultural, porque si no vamos a tener un país con una infraestructura de primer mundo, pero con una mentalidad neandertal. Ahora también, no puedo dejar de lado la situación
de cuando se habla de juventud también, y esto es algo que para muchos no lo quieren tocar y para muchos el tema no debería abordarse, pero ¿qué sucede con la comunidad LGTBIQIA+? Resulta que en un taller que yo di hace un par de años, viene un chico trans y comienza a contarme su historia y me dice: yo tuve que huir de mi casa porque, decía él, mi mamá le decía a mi padrastro que me golpeara, que me pegara, que me aventara contra las paredes de mi hogar para que tal vez así se volvía hombre. Imagínese usted. Hay una gran cantidad de suicidios también en torno a la comunidad LGTBIQIA+, y muchos le llaman, bueno, lo que nosotros ahora conocemos, el término, es violencia correctiva, ¿sí? Que para muchos, no, mire, que qué bien que lo castigue de esa manera. Pero es que ¿acaso no importa lo que los miembros de la comunidad LGTBI también están sintiendo? Lo que pasa es que aquí partimos de otro mito, y el mito es que las orientaciones sexuales o identidades de género se deciden. En la medida en la que las personas piensan que es una opción o es una preferencia que la persona eligió, entonces me voy a sentir en mayor capacidad o potestad de ejercer presión para que decida lo contrario. El asunto es que desde el 1973 las autoridades en materia de salud establecieron que no es una elección, es una característica que es inherente a las personas. Pero mencionando este tipo de violencia específica, hay otro factor que también incide, que yo te lo mencioné cuando hablamos de las causas, es pertenecer a un colectivo estigmatizado socialmente. En nuestro país es más comúnmente discriminado este sector de la diversidad, pero en otros países son las poblaciones afrodescendientes, personas con discapacidad, migrantes, y en este sentido, no, como salvadoreños nos tiene que atravesar el corazón esta historia de escuchar los relatos de nuestros mismos familiares que a la hora de emigrar a algún otro país de primer mundo buscando una mejor vida, tienen que enfrentar violencia y discriminación. Que hayan sido resilientes no significa que en algún momento no hayan pensado quizás hasta en quitarse la vida. Me explico. O sea, que nuestros familiares no lo digan y que hayan sobrevivido a esa etapa no significa que no la pasaron. Entonces una cosa es juzgar desde lo que veo y otra cosa es presuponer lo que no estoy viendo. Entonces la pertenencia a minorías y minorías perseguidas es otra causal detonante de padecimientos psiquiátricos, pero también del suicidio. Totalmente. Así nos vamos a trasladar a la siguiente pausa y retornamos a Criterios. Ahora bien, si nosotros ya tocamos el tema de la depresión, de los suicidios, de las causas, mucho se dice y mucho se estigmatiza el hecho de visitar a un psicólogo, de visitar a una psicóloga, un profesional de la salud mental. La semana pasada les estaba comentando que en su momento también conocí una persona ya de mayor de edad, 60 años aproximadamente, en el que ella me decía: mire, a mí me da vergüenza venir al psicólogo porque siento que me van a decir que estoy loca, me decía esta persona. Siento que van a decir de que, mire, usted ya no está en edad, fíjense bien, usted ya no está en edad para sentir depresión, no está en edad para que la vean, ¿no? Y dice también, las únicas personas que van al psicólogo son aquellas personas que están locas. Pero esa es una estigmatización total. Sus comentarios al respecto. Sí, lamentablemente desde mi proceso formativo como psicólogo en este país te llevas mucho el estigma de que vas a tratar con locos o que incluso los más locos son los psicólogos y un montón de estigma que te cae encima. Lo lindo de la carrera es que aprendes a comprender que esos pensamientos únicamente implican el temor real que las personas le tienen a su vida psicológica y su vida emocional, pero también esconden un ansia de querer aprender. Hay dos
cuestiones que quiero mencionar sobre esto y sobre mi esperanza de que la sociedad salvadoreña está cambiando. En 2009, 2010 y 2011 trabajé para un programa de prevención de violencia a nivel comunitario y familiar en comunidades de San Salvador. Trabajé para Fe y Alegría. Y pues conocí gente maravillosa en comunidades de nuestro país que poco a poco fueron aprendiendo que la atención en salud mental es importante y aprendieron grandes cosas al respecto de sí mismas y luego se convirtieron en promotoras de otras personas de decirle, no, mire, es que hable con el psicólogo, hable con la psicóloga, ayuda un montón y no tiene que estar loca, tiene que entender. El otro momento fue 10 años después, cuando en el proceso de cuarentena confinamiento que vivimos en 2020 hizo pues que la gente, al estar aisladas en sus casas, algunas en condiciones de bastante hacinamiento, buscaron atención psicológica y en ese momento habíamos varios colegas trabajando en dar atención virtual a las personas que se lo requerían y se dispararon los números de personas buscando atención en salud mental. Ese número, si bien ha disminuido, pero no a los niveles que estábamos antes de la pandemia. Entonces muchas más personas han aprendido a identificar las necesidades en materia de salud mental y a invertir también en su salud mental como parte del autocuido. Hay quienes te dicen, mira, lo que te cobra el psicólogo te cuesta un balde de cervezas, pero el problema es que el balde de cervezas es una conducta autodestructiva que no te va a ayudar a resolver el problema, sino que te va a ayudar a hacerte más grande el problema, porque aparte de depresión, ahora también vas a tener un cuadro de adicción o de dependencia. Entonces, pero ahora la gente sí ya está aprendiendo a invertir en salud mental como parte de pagar el gimnasio, como parte de pagarse el cuidado de sus manos, el cuidado de su cuerpo, de qué medicamentos tiene que tomar o qué vitaminas tiene que tomar. Hay hoy, y sobre todo en las generaciones de los 40, 45 para abajo, de mayor cuidado personal, de invertir más en sí mismos que ignorar lo que está pasando, lo que les está sucediendo, que obligarse a vivir condiciones de precariedad porque no tenés manera de reclamar. Es esto que le dicen la generación de cristal, que no es una generación de cristal, y no es más de cristal que las generaciones anteriores, pues, o sea, quien no fue rebelde en su juventud y se opuso a los esquemas anteriores. Recordemos la década de los 70, ¿no? Y los hippies con sus pelos largos, con sus camisas de colores, claro. Y eran antisistema, fueron su generación de cristal en su época, y cuando escuchas la música de las buenas épocas, recordás que también fueron generación de cristal cuando les tocó serlo. Pues no es una generación de cristal, es una generación que ahora está diciendo, no, esto no me conviene, porque tengo que dormir 8 horas, tengo que comer los 3 tiempos, tengo que tener suficiente tiempo para digerir, tengo que tener tiempo para el gimnasio. Entonces ya están aceptando menos condiciones de precariedad de vida y están buscando más por su salud, y entre esto están invirtiendo más en salud mental, lo cual está bien. ¿Cuáles son los retos entonces? Lograr que esto se convierta en una tendencia y que no solamente sea un chispazo de momento solo porque la pandemia nos mostró nuestros lados más vulnerables, sino que se mantenga esta cultura de búsqueda de atención en salud mental. Ahora también hay que eliminar un par de situaciones, considero yo, y siempre hablando de algunos errores que podemos cometer o algunas imprecisiones que podemos pensar al momento de acudir a un profesional de la salud mental. Es que mire, yo ya fui unas 2 veces y yo no siento que mejore. Ya fui unas 3 veces, pero yo me siento hundido. Es más, en la segunda sesión me sentí muchísimo peor que en la primera sesión. Entendiendo, y usted me lo confirmará, que esto es un proceso, que tal vez sí, una sesión después o 2 sesiones después, le puede doler muchísimo más, porque lo que es necesario encontrar no es lo que hablamos al principio de cuál fue la gota que derramó el vaso, sino cómo comenzó a llenarse ese vaso. Su perspectiva. Sí, a veces creemos que tiene que ver con algo más supersticioso. Tenemos que reconocer, sin miedo y sin ningún miedo, tenemos una cultura de mucha superstición, ¿no? Las primeras gotas de lluvia, voy a salir y me voy a bañar con las primeras gotas de lluvia del año, porque la bendición y porque tal. Está bonito que lo creamos, pero la verdad es que las soluciones no son soluciones mágicas. En la primera, en la segunda y en la tercera sesión apenas estamos explorando
la causa, los motivos subyacentes y los objetivos que vamos a plantear de la terapia y las estrategias terapéuticas en las primeras 3 sesiones. Por lo tanto, es cierto, sí, en la primera sesión no vas a sentir ningún cambio porque solo me estás planteando los problemas y yo tengo que comenzar a hipotetizar y a identificar. Pero también es tan falso como que te digan, mire, es que después de la primera sesión me sentí, pero perfecto. No, tampoco es posible porque solo estamos explorando. Luego de la tercera sesión ya viene el proceso de implementación de las estrategias terapéuticas y vas a comenzar a ver resultados hasta transcurrida la mitad más o menos del proceso, del primer tercio del proceso terapéutico, que no implica las primeras 3 sesiones necesariamente. Y a veces este proceso de identificación puede alargarse a más, porque es posible que las personas no estén soltando la información o ni siquiera tengan clara la información que deben trasladar para poder saber cuál es la causa subyacente y el diagnóstico claro del caso. Entonces sí, totalmente, hay que tener paciencia. Otro mito es que el primer psicólogo con el que te topes, ese es, y si no te funcionó, sí, vos sos el problema. Los terapeutas somos distintos. Tenemos personalidades distintas y tenemos modos de abordaje distintos, tenemos modelos teóricos de abordaje diferentes por nuestras edades, por nuestras generaciones, por nuestras experiencias, por nuestras experticias, somos distintos. Entonces puede ser que con un terapeuta no te encontraste y está bien solicitar cambio, no pasa absolutamente nada con que digas, mire, la verdad es que no me estoy sintiendo del todo cómodo con este proceso, me podría recomendar otro profesional, o simplemente cerrarlo de una manera tranquila y buscar otro lado. No nos vamos a ofender, de hecho todo lo contrario. Agradecemos el nivel de responsabilidad que tienes de no quedarte en un lugar donde no te estás sintiendo cómodo y que sigas buscando por tu salud mental. Eso también va a pasar y también pasa y es normal, no pasa nada. De hecho, sí me encantaría incluso que nos comentara sobre tal vez algunas situaciones que no deberían ser o tal vez no son normales al momento de visitar a un psicólogo. Incluso me encanta esto que usted está hablando de, mire, que usted sea lo suficientemente responsable para decir, mire, no me siento cómodo. Incluso he escuchado un par de casos donde viene el profesional de la salud le dice al paciente, mire, pero es que a usted le afecta algo porque usted quiere que ese algo le afecte. Es decir, está en usted que no le afecte. Pero ¿cómo se siente la persona cuando le dice, o sea, sigo siendo responsable de que esto me afecte porque yo tengo ganas de que me afecte? ¿Cómo se puede ver eso? Depende de la estrategia. Hay estrategias más favorables y estrategias más humanizantes y comprendo que hay algunos colegas que utilicen estrategias más de choque, pero la verdad es que la estrategia se define en función tanto del problema identificado como del carácter de la persona y de la historia de la persona. Yo no puedo ser, por ejemplo, un terapeuta hombre mayor de 40 años con un modelo mucho más directivo y mucho más contundente, directo, así a la yugular de un solo, al problema frente a una chica de 20 años víctima de maltrato por parte de su padre y todas las figuras masculinas de su familia, porque lo que le estoy haciendo es acorralarla. Pero eso es algo que yo como profesional tengo que saber. Mi estrategia va a servir, le está funcionando, le va a servir, le va a funcionar a la persona, sí o no. Y ahí es donde la persona se entra en la total libertad de poder decir sí. Aquí hay un proceso que nosotros denominamos de transferencia, en la que te estoy colocando en un lugar en el que ocuparon las personas que me hicieron daño y que incluso pudieron hacerme llegar hasta acá, y este proceso terapéutico entonces no me va a ayudar. Voy a buscar otro espacio, voy a buscar otro terapeuta con quien yo me sienta más cómodo. Quizás una terapeuta mujer, más joven, más fresca, con otras estrategias, más sensibilizada en género, etcétera. La psicología es un amplio ámbito de trabajo. Por eso escuchas que hay diferentes áreas de la psicología: educativa, organizacional, deportiva, para artistas, porque cada área de la psicología es un océano inmenso de conocimiento y de estrategias. Bueno, vámonos a la última pausa comercial. Volvemos aquí en Criterios.
Ahora bien, para las personas que han estado viendo todo el programa, podrán preguntarse, mire, pero si yo quiero consultar, si yo quiero preguntar, ¿dónde son o dónde es el lugar propicio o se puede recomendar un lugar para poder recibir la atención profesional y adecuada? Bueno, en primer lugar, el Sistema Nacional de Salud cuenta con terapeutas. El Seguro Social también cuenta con sus propios programas de atención en salud y atención en salud mental. Las universidades que tienen escuelas de psicología también tienen a disposición sus clínicas, pero también está todo el sector privado. Yo en particular estoy en la red Sintegra, es PS Integra, Sintegra. Yo pues trabajo con esta red junto con otros colegas que nos pueden buscar en www.sintegra.com, psintegra.com, para buscar ahí en el catálogo de colegas que damos atención, tanto presencial como virtual. En ese tipo de plataformas, pero junto con esta plataforma también hay otras plataformas que se están generando, y tengo a bien mencionar que he conocido también algunas empresas privadas en nuestro país que cuentan con programas de salud mental para sus empleados, lo cual también está siendo bastante bueno. Entonces ahí la gente, digamos, puede escribir y puede tratar de hacer una... En el sitio web pueden hacer la cita de manera electrónica completamente, o llamar al número de recepción que ahí aparece en la página web. Totalmente. Bueno, y ahí está la invitación para que ustedes puedan escribir a la página y puedan también pasar con su primera cita. Edgar Torres, se nos ha terminado el tiempo, pero no nos vamos sin antes agradecerle por habernos traído su criterio y su visión altamente profesional en torno a lo que es la salud mental. Muchísimas gracias. Pues les deseo salud y prosperidad a todas las personas que nos están viendo, y no tengan miedo de preguntar y de pedir ayuda cuando así lo requieran. Desde luego. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante lo tiene usted, pero también tenga el criterio de cuidar su salud mental y de amarse a sí mismo. Buenas noches. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.